La muerte del jugador Mario Pineda sigue envuelta en una expectativa cargada de tensión y nuevas revelaciones obligan a actualizar la historia. Mientras la investigación avanza, los detalles comienzan a emerger con más crudeza y esta vez es la madre de Mario quien rompe el silencio, apenas una semana después de que su vida quedara irreversiblemente fracturada. Según personas cercanas, al principio no quiso hablar, el dolor la paralizaba, pero callar se volvió insoportable, casi otra forma de morir. Desde el instante en que vio el cuerpo sin vida de su hijo, nada volvió a ser igual, no solo perdió a Mario, también perdió el sueño, la calma y la fe, quedando atrapada en una rutina de pesadillas, sobresaltos y un miedo constante que no la abandona ni despierta. Quienes la rodean aseguran que revive una y otra vez la escena más atroz que una madre puede enfrentar, su hijo desangrándose, los disparos, el eco seco de las balas que aún retumba en su mente. Sin embargo, lo que más la consume no es solo la muerte, sino todo lo que la rodeó, antes y después, porque junto al cuerpo de Mario también yacía el de su nueva pareja, dos vidas unidas por un mismo acto de violencia. Desde entonces, ella vive sumida en una mezcla de rabia, culpa y dolor, tan confuso que no sabe contra quién dirigirlo. Hay días en que odia a los sicarios, otros a las mujeres que pasaron por la vida de su hijo, y otros, incluso, a él mismo por no haberse cuidado. En privado reconoce que Mario llevaba una vida peligrosa, marcada por el ego, los conflictos y relaciones nunca del todo claras, una verdad que hoy le atraviesa el pecho como una herida abierta. Pero lo que más polémica ha generado es su postura frente a la mujer que fue la pareja oficial de Mario, nunca la llama viuda ni esposa, siempre la reduce a la ex o esa mujer. Esa distancia no pasó desapercibida y se volvió gasolina para la indignación pública, sobre todo cuando, según comentarios, se la vio más cercana a la amante de su hijo que a la madre de los nietos que quedaron huérfanos. Las redes no tardaron en estallar con ataques despiadados, acusándola de encubrir, justificar y traicionar, convirtiéndola en una figura tan cuestionada como trágica dentro de una historia que sigue lejos de cerrarse. Las palabras crueles y los señalamientos implacables terminaron de quebrarla por dentro, pero nadie imagina todo lo que ella carga en silencio. Porque tras la muerte de Mario comenzaron a ocurrir cosas inquietantes, llamadas anónimas, mensajes sin origen, voces que le susurraban nombres y le pedían que uniera las piezas. Abra los ojos, le decían. Esto no fue solo un ajuste de cuentas. Usted sabe quién ganaba con su muerte. Desde ese momento, la madre de Mario empezó a descender en un laberinto de sospechas, revisando recuerdos que antes parecían inofensivos, discusiones, amenazas veladas, silencios incómodos. Movimientos extraños en los días previos al crimen. Según versiones que circulan entre personas cercanas, ella habría llegado a una conclusión que no se atreve a pronunciar en público, pero que ya habría confesado en privado. Que la mente detrás de todo quizá no fue un sicario cualquiera, sino alguien demasiado cercano, una figura con lazos legales y emocionales aún vigentes en la vida de Mario. No lo afirma ni acusa de forma directa, pero deja frases suspendidas en el aire que pesan más que una denuncia. Hay cosas que una madre siente, las traiciones llegan de donde menos lo esperas, yo sé quién movió los hilos. Pero todavía no puedo decirlo. Mientras tanto, vive atrapada en el miedo, sin dormir, en constante sobresalto, convencida de que algo más podría ocurrirle. Hay noches, dicen, en las que ese temor se apaga y solo queda el deseo de desaparecer. ¿Para qué seguir viviendo en un mundo así?, habría susurrado entre lágrimas. Porque lo que aún no se anima a decir podría ser lo más peligroso de toda esta historia. Y todo empeoró después del entierro, cuando el ruido de la gente se apagó, las coronas se marchitaron y el silencio se volvió insoportable. No era un silencio de paz, sino de preguntas. Fue entonces, en esas madrugadas largas y vacías, cuando comenzaron las llamadas, números desconocidos, voces frías, mensajes breves, como si quien hablaba no quisiera dejar huellas. Usted no conoce a su hijo como cree, le dijeron en una de ellas. Él ocultaba cosas. Había personas que querían verlo muerto. Al principio colgaba, pensando que se trataba de bromas crueles de gente sin alma, pero las llamadas continuaron. Una voz habló de celos, otra de dinero, otra de traiciones dentro del círculo más íntimo de Mario. Y ahí algo dentro de ella terminó de romperse, porque muchas de esas palabras no eran nuevas, eran ecos de discusiones pasadas, advertencias que escuchó meses antes y decidió ignorar. Comentarios que Mario decía entre risas y que hoy suenan, inevitablemente, como presagios.
Si algún día me pasa algo, no creas nada de lo que digan, le habría dicho su hijo en una ocasión, una frase que ella recordó demasiado tarde. Desde entonces comenzó a reconstruir los últimos días de Mario como si armara un rompecabezas oscuro, marcado por tensiones constantes con su pareja oficial, discusiones por dinero, reclamos de infidelidad y episodios de humillación pública que se acumulaban en silencio. Recordó cómo Mario dejó de dormir bien, cómo miraba por encima del hombro, cómo bajaba la voz al hablar por teléfono, señales que en su momento parecieron pasajeras y hoy pesan como advertencias ignoradas. Sin embargo, lo que más la perturba ocurrió después de la muerte, cuando, según personas cercanas, percibió actitudes frías, ausencias incómodas y un duelo que no parecía duelo. Mientras ella se deshacía en llanto, otros parecían más concentrados en ordenar papeles, cerrar cuentas y borrar rastros, y fue ahí donde nació algo peligroso, la sospecha. No una acusación directa ni una verdad comprobada, sino esa intuición silenciosa que solo una madre dice reconocer. Empezó a hablar en voz baja con familiares de confianza, con amigos que conocieron a Mario desde joven y con personas del círculo íntimo, repitiendo siempre la misma idea: esto no fue solo un ataque, esto fue planeado. Alguien sabía dónde estaría Mario y alguien quería que no saliera vivo. En ese punto aparece la figura que divide todo, la mujer que fue su pareja oficial. Ella nunca la nombra con afecto ni pronuncia su nombre completo, la mantiene a distancia, no por odio evidente, sino por una desconfianza más profunda. Según allegados, la madre habría dejado caer frases inquietantes como ella sabía demasiado o se beneficiaba si él no estaba, pero enseguida calla, consciente de lo que implica decir algo así, de cómo una acusación sin pruebas puede arrasar con todo y de que la verdad, a veces, mata dos veces. Mientras tanto, la opinión pública no le concede tregua. Las redes la han convertido en villana, acusándola de proteger a la amante, de darle la espalda a la esposa y a los nietos, de haber sido cómplice silenciosa de la doble vida de su hijo. Eso la consume, porque por dentro no se siente cómplice, se siente culpable, sí, pero no por encubrir, sino por no haber detenido a tiempo lo que ya parecía inevitable. Yo vi las señales, habría confesado entre lágrimas, pero nunca imaginé este final. Y su rabia, como su dolor, sigue sin encontrar un destino claro. Hay días en que culpa a los sicarios, otros en que señala a las mujeres que rodearon la vida de su hijo, y otros en que la rabia se vuelve contra Mario por no haberse cuidado. Incluso hay momentos en los que toda esa culpa recae sobre ella misma. Las noches siguen siendo un infierno sin tregua, no duerme, despierta empapada en sudor, escucha disparos que no existen y ve una y otra vez el rostro pálido y destrozado de su hijo. Aunque vive con el temor constante de que algo más pueda ocurrir, hay instantes en los que ese miedo se apaga y aparece una idea peligrosa: pensar que morir sería descansar. Que seguir viviendo en un mundo tan hostil carece de sentido. Sin embargo, algo la mantiene en pie, la necesidad de que la verdad salga a la luz, no para vengarse ni para acusar sin pruebas, sino para impedir que el nombre de Mario quede manchado por mentiras. Ella está convencida de una cosa: Mario no murió por casualidad. No fue una víctima al azar. Y aunque todavía no puede decirlo abiertamente ni existe un culpable oficial, guarda su propia verdad, incompleta, fragmentada y peligrosa. Con el paso de los días, el nombre de Mario Pineda dejó de ser solo una tragedia familiar y se transformó en un campo de batalla público, donde cada quien tenía su versión y ninguna parecía encajar del todo. La madre observaba todo desde el silencio de una casa que aún olía a su hijo, viendo las noticias, leyendo comentarios y escuchando a expertos hablar con una seguridad que a ella le sonaba hueca. Unos decían que fue un ajuste de cuentas, otros que Mario estaba en el lugar equivocado, algunos hablaban de un ataque directo, otros insistían en que la clave estaba en su vida sentimental. Ahí comenzaba el verdadero tormento, porque cada vez que se mencionaba a la amante, la herida volvía a abrirse. No por odio, sino porque su sola presencia desordenaba el relato oficial. Según versiones cercanas, esa mujer no debía estar allí, no debía haber muerto junto a Mario, no debía formar parte del final de su historia, pero murió y eso lo cambió todo. La opinión pública empezó a preguntarse quién era realmente, qué hacía con Mario en ese momento, qué sabía y a quién incomodaba. Los comentarios fueron despiadados, acusaron a la madre de protegerla, de preferirla sobre la esposa, de ser una mujer sin moral que encubría las infidelidades de su hijo. Ella leyó cada palabra y algo dentro de ella se rompió para siempre, porque nadie sabía lo que ella sabía ni entendía la complejidad real.
Mario, según ella, llevaba tiempo sin convivir con su esposa, seguían unidos solo por papeles, trámites pendientes y una relación agotada mucho antes de las balas. Él cumplía con sus hijos, con el dinero y con sus obligaciones, pero emocionalmente ya estaba en otro lugar. Nada de eso lo hacía inocente, pero tampoco justificaba una muerte así. Aún así, cada vez que ella intentaba explicarlo, terminaba atacada, silenciada y señalada, hasta que optó por volver al silencio. Mientras tanto, comenzaron a aflorar contradicciones públicas, fechas que no coincidían, testimonios que se modificaban con el tiempo, declaraciones que sonaban ensayadas. Personas que lloraban frente a las cámaras y luego desaparecían sin dejar rastro. Eso la inquietó profundamente, porque una madre sabe distinguir cuando el dolor es real y cuando es solo una puesta en escena. Según alguien cercano, ella habría pronunciado una frase inquietante que empezó a circular en voz baja, no como acusación, sino como advertencia: hay gente que llora para las cámaras, pero no llora en privado. A partir de ahí, las teorías se multiplicaron sin control, que Mario había descubierto algo, que estaba a punto de dejar a alguien sin dinero, que existían amenazas previas, que la amante sabía demasiado, que la exesposa tenía motivos. Nada confirmado, todo peligroso. En medio de ese torbellino, la madre colapsó emocionalmente. Dejó de dormir casi por completo, empezó a hablar sola, a revivir escenas que nadie más presenció. Soñaba que Mario la llamaba, que le pedía ayuda, que le susurraban nombres que al despertar se borraban de su mente, o quizá ella misma los borraba para no enloquecer. La rabia crecía dentro de ella como un animal encerrado, rabia contra los sicarios, contra las mujeres que rodearon a su hijo, contra Mario por no escuchar advertencias, contra ella misma por no haber intervenido a tiempo. No sabía a quién odiar y esa confusión la estaba consumiendo. Hubo noches en las que pensó seriamente en desaparecer, en dejar de existir, pero cada vez que esa idea aparecía, otra se imponía con más fuerza. Si yo me voy, nadie va a hablar, habría dicho. Y mi hijo no puede quedar como el culpable de su propia muerte. Fue entonces cuando tomó una decisión crucial: empezar a hablar, pero con cuidado, no ante la prensa ni frente a las cámaras, sino con personas estratégicas, familiares, amigos de absoluta confianza y conocidos capaces de moverse en la sombra. Y lo que ella empezó a escuchar la dejó helada: relatos sobre conexiones indirectas, movimientos hechos desde la sombra, decisiones tomadas por alguien que nunca se ensució las manos. Alguien cercano, peligrosamente cercano. No dio nombres, pero comenzó a repetir una frase que hoy resuena con más fuerza que cualquier acusación: la orden no vino de la calle. Esa idea lo alteró todo, porque insinuaba que el verdadero peligro no estaba afuera, sino dentro del propio entorno de Mario. Aunque en público seguía midiendo cada palabra, por dentro ya había llegado a una conclusión que la aterraba. No era una certeza legal ni una prueba concreta, sino una verdad emocional, la sensación de que la muerte de su hijo no fue un accidente del destino, sino algo provocado, planeado por alguien con motivos demasiado personales. A partir de ahí, algo cambió. La madre dejó de sospechar en silencio y empezó a confesar, y cuando una madre cruza esa frontera, nada vuelve a ser igual. Finalmente habló, no ante cámaras ni micrófonos, sin discursos ni frases preparadas. Habló como hablan las madres rotas, a medias, con pausas largas, con silencios que decían más que las palabras. Según quienes la escucharon, no fue una confesión directa, fue algo incluso más inquietante, una confesión incompleta. Porque cuando una madre no pronuncia un nombre, pero describe el camino, ese nombre aparece solo en la mente de quien oye. Nunca dijo fue ella, pero dejó frases suspendidas en el aire: no todo vino de afuera, a Mario lo rodeaban personas que sabían demasiado. Mi hijo confió donde no debía, la orden no siempre la da quien aprieta el gatillo. Frases sueltas, dolorosamente precisas, peligrosamente abiertas a interpretación. Quienes estuvieron ahí aseguran que su voz no cargaba odio, sino decepción, desengaño, la tristeza de alguien que ya no busca venganza, sino entender. Porque hay muertes que no solo se lloran, se intentan descifrar. También habló del momento más cruel, cuando vio el cuerpo de su hijo y dijo que al principio le fue imposible reconocerlo, que las balas no solo le arrebataron la vida, sino el rostro que besó cuando era niño. Y habló de la mujer que murió junto a él, la amante, la nueva pareja, diciendo algo que descolocó a todos: ella también fue una víctima. Esa frase rompió el relato dominante, porque hasta entonces el odio público estaba dividido: unos señalaban a la amante, otros a la esposa, otros al propio Mario,
pero la madre no apuntaba con el dedo. Ella parecía mirar más allá, hacia un lugar donde la verdad todavía duele demasiado como para decirse completa. Ella decía que miraba el cuadro completo, pero cuando se refería a la esposa, o como insistía en llamarla, la expareja, su tono se volvía distinto. No había rabia, había distancia. Según testigos, afirmó que desde hacía tiempo ya no eran una familia, que los papeles decían una cosa mientras la realidad contaba otra, y que no se puede fingir un hogar cuando ya está roto. Eso fue suficiente para que las redes sociales explotaran. Algunos leyeron esas palabras como una defensa velada, otros como una acusación encubierta, y otros más como un intento desesperado por limpiar la imagen de su hijo. Ahí comenzó el verdadero juicio, el juicio público. A la madre la insultaron sin piedad, la acusaron de proteger infidelidades, de haber sido cómplice de las mañoserías de Mario, de preocuparse más por mujeres ajenas que por sus propios nietos. Ella leyó todo y no respondió, convencida de que cuando el dolor es demasiado grande, las palabras sobran. Lo que casi nadie sabe es que mientras afuera la historia ardía, ella vivía atrapada en un estado de sobresalto permanente. Dormía 1 o 2 horas seguidas como mucho, acosada por pesadillas constantes, soñaba a Mario desangrándose, soñaba con balas atravesando paredes, con puertas que se abrían y nadie que entrara. Había noches en las que se sentaba en la cama con la certeza de que algo más estaba por ocurrir. Tenía miedo, pero un miedo extraño, a veces temía por su vida y otras sentía que morir ya no importaba. Según alguien muy cercano, llegó a decir una frase que heló la sangre de quienes la oyeron: si me pasa algo, que hablen, que no se queden callados como ahora. Una frase inquietante, no dicha desde la paranoia, sino desde la intuición de una madre que siente que la verdad está cerca y sabe que, cuando eso ocurre, siempre hay peligro. Ella empezó a recibir llamadas, mensajes, advertencias disfrazadas de consejos bien intencionados. Personas que le decían que no siguiera escarbando, que dejara las cosas como estaban, que pensara en su salud. Pero junto a eso llegó algo más inquietante: piezas sueltas que encajaban, nombres que se repetían, historias que coincidían, relatos que, sin conocerse entre sí, decían lo mismo. Ella no denunció, no publicó nada, no gritó su verdad, simplemente bajó la voz y dijo: ya entendí. Tal vez entendió que nadie lo sabe todo con certeza, o quien se benefició, o quien perdió, o quien calla demasiado. O quizá comprendió algo aún más duro, que hay verdades que nunca llegan a un tribunal. Y así esta historia termina, o tal vez no termina, con una madre que sigue viva pero rota, con un hijo muerto que aún no descansa, con preguntas sin respuesta oficial, con sospechas suspendidas en el aire y silencios que pesan más que cualquier palabra. Porque en este caso, lo más aterrador no es lo que se dijo, sino todo lo que no se pudo decir. Y mientras eso no ocurra, este final seguirá sin tener final. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, deja tu like y acompáñanos, porque solo manteniendo viva la conversación es que las verdades que incomodan pueden, algún día, salir a la luz.